tal? ¿Cómo pasaron? ¿Cómo están? ¿Bien? Señores, hoy tenemos una noche muy interesante porque vamos a entrar en ámbitos muy especiales, en ámbitos que no son los triviales de nuestra vida, a pesar de que tienen que ver concretamente con hechos de vida. Está con nosotros Carlos Marcelo Aquistapache. Él es originalmente artista plástico, publicista, diseñador gráfico, pero fundamentalmente en los últimos tiempos ha adquirido gran notoriedad por ser consultante, es decir, es consultado por la policía en casos de delitos complejos, es decir, en su carácter de vidente. Ese es un mundo realmente muy especial y lo vamos a tratar de indagar en esta jornada. Marcelo, bienvenido. Muchas gracias, un verdadero placer poder estar contigo. Igualmente de recibirte. 50 años de edad, ¿verdad? Sí, cumplí 50 años, es increíble, pero la vida pasa, pero bueno, creo que hemos logrado un montón de cosas y la verdad que es muy gratificante lo que estoy haciendo, ¿no? Es como una transformación que te va llevando la vida y la verdad que en este momento estoy muy feliz con lo que hago porque estoy logrando ayudar gente, entonces eso es muy gratificante, ¿no? Sí, yo debí decir además que ha sido consultado en casos de delitos complejos también en el exterior, ¿verdad? Sí, es que de hecho colaboro mucho con fiscalías del exterior. Quizás colaboro más con el exterior que en Uruguay, ¿no? Con el tema de la policía. Digo, en Uruguay colaboro en muchísimos casos también. A veces las mismas familias me piden colaboración, sobre todo en caso de personas desaparecidas. Y con la policía colaboro mucho también en homicidios, cuando no son, digamos, no se logra llegar, digamos, a buen puerto en la investigación científica. Entonces ahí lo que hago es hacer un aporte y ese aporte luego siempre tiene que tener un correlativo en la investigación, si no, no deja de ser producto de mi imaginación. Entonces, claro, ahí es donde puedo intervenir y marcar algunas pautas que muchas veces pueden servir para seguir dándole causa a la investigación científica, ¿no? Claro. Marcelo, jerarcas de la policía me han dicho que han obtenido resultados sorprendentes contigo. Y eso nos puede sorprender a muchos que podemos creer o no creer, ¿verdad?, en estas circunstancias. ¿Cuándo la ciencia no puede llegar, en este caso la ciencia al uso de la policía, llega alguien con estas características? ¿Qué es ser vidente concretamente? Bueno, en realidad yo le llamo psíquico, o sea que es la posibilidad de manejar un sentido que todos tenemos pero no lo utilizamos, ¿no? Que viene a ser lo que es la percepción extrasensorial. Ese sentido que está ubicado, digamos, en el subconsciente o en el cerebro primitivo es lo que yo vengo de alguna forma desarrollando desde hace más de 26 años. Que colaboro en casos de homicidios o de personas desaparecidas. Básicamente lo que me permite a mí es obtener información que está en el ambiente, está en el espacio, pero que no es visible, digamos, con la tecnología. En realidad, todo lo que hago siempre trato de darle un fundamento científico. Yo creo que la base de lo que permite el funcionamiento de lo que hago es la física cuántica, ¿no? O sea, yo he tenido que desarrollar incluso mis propias teorías porque a veces las teorías existentes o la física existente no te alcanzan, no me alcanzan. Y cuando entro dentro del ámbito de lo que puede ser la física cuántica me empieza a cerrar un montón de cosas, ¿no? O sea, como que el espacio-tiempo es inventado por el hombre. Vamos a decir que es la física cuántica que tiene que ver con eso, lo probable y lo improbable. Bueno, la física cuántica lo que es muy amplio y se maneja de diferentes aspectos, ¿no? Pero lo que habla maneja otros espacios diferentes a lo que es la física tradicional, ¿no? Acredita aquello de que el espacio-tiempo es inventado por el hombre, o sea, no existe el tiempo ni el espacio. En realidad el hombre lo que hizo fue inventar el espacio como forma de marcar el tiempo, pero en realidad la física es una serie de acontecimientos que se emiten de forma constante, o sea, todo acontecimiento genera una emisión de información que se mantiene ahí a través del tiempo y el espacio.
digamos, para que la gente entienda, sería como una película que se repite una y otra vez en el mismo lugar. Claro. Entonces, lo que no tenemos es la tecnología para capturar esa información ya emitida. Cuando ocurre a veces un homicidio o un delito, la policía lo primero que hace es ver si hay cámaras en el lugar, porque la cámara justamente lo que hace es obtener información de lo que sucedió en tiempo real. Quizás dentro de 50 años la policía científica vaya a un lugar donde ocurrió un homicidio y ponga un aparatito y lo programe para obtener información de lo que ocurrió allí hace 2 días o 5 días, y de esa forma ver quién fue el homicida, por ejemplo, claro, en esa situación, ¿no? Claro, claro. Marcelo, me imagino que ya sabes las preguntas que te voy a hacer, como vidente. Vos tenés unas cuantas ahí. Sí, no, pero de repente nos alejamos del libreto, pero ¿llegás a ese poder de anticipar las situaciones o concretamente mirás hacia atrás? Bueno, en realidad lo que permite el tema de la física cuántica es obtener información de algo que ya sucedió o de algo que va a suceder. Lo que ocurre que lo que yo hago básicamente es provocar la búsqueda de información. Si no, siempre digo, terminaría enchalecado, porque estarías obteniendo información constantemente de todo tipo de acontecimientos y de situaciones o de personas con las que estás. Entonces, en definitiva, lo que hice fue desarrollar una metodología de trabajo para poder provocar esa búsqueda, por ejemplo, de información. En realidad es como una pregunta que se hace sobre el problema. Entonces lo que trato de hacer es buscar la mayor cantidad de elementos asociados a esa situación o a esa persona. Por eso, por ejemplo, cuando una persona desaparece, yo lo que hago es pedir el nombre completo, fecha de nacimiento, una fotografía y una prenda. En realidad parece que fuera, siempre digo, no es para hacer una brujería, sino que lo que hago allí es generar, digamos, la emisión que solo esa persona puede estar emitiendo. Es como que fuera un GPS natural. El hecho de estar vivos, estamos interactuando eléctricamente con la corteza terrestre y los sentidos que estamos utilizando están emitiendo información de forma constante. Lo que no tenemos es la tecnología para capturar esa información. Pero una mente entrenada puede obtener información de lo que una persona está emitiendo. Entonces, una de las primeras cosas que hago cuando una persona está desaparecida, al posicionarme, digamos, en el lugar que esa persona está, lo que hago es como emitir una señal. Si la persona está fallecida, esa señal rebota y vuelve hacia mí, y ahí es donde me genera una especie de desprendimiento. O sea que la gran mayoría de los casos donde a mí me genera un desprendimiento es porque la persona está fallecida. ¿Y por qué me genera ese desprendimiento? Porque la persona, al estar fallecida, dejó de interactuar eléctricamente con la corteza terrestre, entonces la señal que yo envío me rebota y es donde me genera ese desprendimiento, ¿no? Cuando yo te decía que había jerarcas policiales que mostraban su sorpresa frente a los resultados que habían obtenido, contigo en situaciones muy, muy complicadas, ¿verdad? En situaciones donde no se ve una solución, un desenlace, y por lo menos inmediato. Me decían concretamente de ese poder personal. Tú tienes, por ejemplo, ¿recuerdas algunos casos? Después vamos de pronto a volver a alguno de ellos. Pero mencióname alguno de los casos en los cuales has intervenido y que has contribuido con la policía concretamente en solucionar aquí en nuestro país. Bueno, hay muchísimos casos que no son mediáticos, porque a veces lamentablemente terminan por ejemplo, en un suicidio, ¿no? Eso, digamos, allí lo que la familia cierra, digamos, es como... Claro. Es una situación traumática, comprensible, y bueno, y no son mediáticos. Digo, casos que he colaborado a través de los años son muchísimos. Los casos más mediáticos quizás fue el de María Victoria Williams, con el caso de Goncalves. Estoy hablando que hace desde el 93. ¿Eso te lo pidió la policía o la familia? Eso me lo pidió la policía. Vino el contacto a través de Fabio Puentes, que en ese momento él había estado colaborando con la policía en el caso de Miller, con el tema de la hipnosis, justamente para que los testigos tuvieran mayor posibilidad de recordar información. Y la policía le pidió a Fabio que, digamos, que de alguna forma me pusiera en contacto para tratar de hacer algún aporte. Nosotros un par de años antes habíamos colaborado en el caso de Jonathan Viera en 1991, un chico que había desaparecido en Salinas.
de 5 años, que estaba jugando con unos chicos y desapareció y nunca más lo encontraron, hasta unas 3 semanas después que encontraron el cuerpo en una laguna donde se sacaba agua allí, la laguna del Cisne creo que se llamaba, que apareció el niño metido de cabeza, digamos, en ese lugar. Esa fue la primera, digamos, participación que fue increíble por las características. Para mí fue la primera experiencia, para mí era todo nuevo. En 1991 yo estaba trabajando en mi agencia, me llama Fabio Puentes, me pide que si sabía del caso, yo lo había escuchado a nivel de los medios, hacía varios días que ese chico había desaparecido y se había transformado en un caso mediático. En ese momento estaba Ramírez, de ministro del Interior. Juan Andrés Ramírez, y le habían pedido a Fabio si él conocía a alguna persona que tuviera capacidades, digamos, psíquicas, ya que en otras partes del mundo la policía colaboraba con algunas personas y muchas veces podía servir de apoyo en la investigación. Y en ese caso me pidió Fabio a ver si yo de alguna forma me animaba, digamos, a colaborar, y yo le digo, sí, le digo, no sé realmente qué aporte puedo hacer. Y lo que hicimos, bueno, nos reunimos él vivía en calle Uruguay, en un apartamento ahí por el tercer piso por escalera, y nos reunimos ahí y había 6 personas más que eran personas que él conocía, que tenían, digamos, potencial digamos, de sensibilidad, eran muy sensitivos, y después estaba el encargado policial y el subcomisario, y había un asistente, y había una grabadora, aquellas de cinta, sí, hará años, ¿no? Y básicamente lo que hicimos fue reunirnos alrededor de la mesa, y Fabio puso los diarios y explicó lo que había sucedido, puso la foto, pero yo no había desarrollado todavía una metodología de trabajo, para mí era todo nuevo, aquello parecía una cosa de salida de una película. Entonces lo que sí habíamos hecho nosotros es muchos ejercicios con el tema de regresión a momentos de vida, ¿no? Claro. Diferentes situaciones que a mí me había servido como entrenamiento. Entonces, lo que nos dijo fue que, bueno, cerráramos los ojos y él iba a tratar de hacer una regresión al momento en que el chico había desaparecido. Como que uno fuera hacia atrás en el tiempo y que dejáramos la mente en blanco y que todo aquello que nos viniéramos lo empezáramos a decir. Y bueno, cerramos los ojos, empezó a hacer como una regresión a través de los días hasta el día en que él había desaparecido. Y yo empecé a relatar porque me empezó a venir información y era como que una vista aérea, veía como que fuera una zona de balnearios, la calle de tierra colorada, veía pinos. Veo con una esquina hay 5 niños chicos jugando. Me llama la atención que uno de los arcos está conformado como por un equipo tipo de aquellos Bullets, ¿se acuerdan que eran la campera naranja y azul y el pantalón azul? Veo un niño que está descalzo, que no lo dejan jugar. En un momento determinado veo que cruza una calle, entra en una casa. Me llama la atención cuando entra en la casa, me viene la imagen como de una virgencita, vuelve a salir calzado con championes y ahí sí lo dejan jugar. Inmediatamente es como que me posiciono detrás de una persona de unos 37, 38 años, pelo castaño medio largo, que estaba como una bicicleta negra, viendo la misma experiencia que yo veía, pero desde otra perspectiva, como una sensación de insanía hacia esos niños. Y bueno, y enseguida empecé como a llorar, o sea, sentí como que le había pasado algo a ese niño, ¿no? Cuando abrí los ojos, me sorprendí porque todos me estaban mirando a mí, y bueno, tomaron nota de toda esa información y la empezaron a cotejar con la investigación científica. De hecho, la descripción que yo había hecho del lugar era exactamente el lugar donde habían estado jugando los niños, la cantidad de niños era la misma, Jonathan estaba descalzo, el arco estaba armado por un equipo Bullet azul y naranja. Jonathan en un momento que estaba descalzo cruza a una casa de una tía que estaba enfrente.
se calzó, fue a calzarse, o sea, era toda información que no tenía cómo saberla yo. Cuando sale, lo dejan jugar, le preguntan a la tía si ella tenía algo relacionado con una virgencita y ella dice que hacía 5 años que vivía ahí, que el frente estaba todo tapado por enredaderas, pero sabía que había unas baldosas, no sabían de qué era. Entonces cuando la policía corre las enredaderas, estaba una baldosita, una virgencita de Lourdes. Entonces, claro, digo, como que prestaron un poco atención. Digo, si bien eran datos suplementarios y de poco interés en la investigación, les sorprendió por toda la cantidad de coincidencias, ¿no? Sí, yo una de las cosas que vi que me sorprendió fue un dibujo tuyo, creo que era un dibujo que tú realizaste, y una foto de la realidad, es decir, el policía me mostró dónde estaba la persona que en ese momento se buscaba, no sé si era un hombre, una mujer, no lo recuerdo, y un dibujo donde tú señalaste el escenario donde podía encontrarse a esa persona. Me sorprendió. ¿Los dibujos son tuyos? Sí. Yo dibujo, digo, aparte soy artista plástico. Sí, y siempre lo que hago es escribir y dibujar, ¿no? Sí. Muchas veces el dibujo lo que tiene que cuando sucede, encuentran a la persona, por ejemplo, el dibujo a veces como lo dibujaste no coincide, pero si lo girás, por ejemplo, 40 grados, termina coincidiendo con el lugar donde estaba, ¿no? Qué extraordinario, ¿eh? Eso es increíble, incluso a veces me lleva a dudas. Ese caso que pasó concreto fue el caso de la doctora que fue secuestrada, sí. que estuvo sí. Hace un mes, sí, hace un par de años. Sí, un par de años, sí. Ahí en la zona de Parque Valle. Seguro, claro, ella había sido secuestrada y yo era consecuente en el dibujo, siempre me venía el mismo dibujo, veía como una zona derruida, con caños que salían, había olor como humedad, sentía como un cable de corriente pasar, escuchaba la voz de gente, escuchaba ómnibus pasar, humedad, olor feo. ¿Escuchás? Y llegás el olor también a percibirlo a través del olfato. Esa es una de las características de lo que me pasa, que digo, yo he leído mucho, ¿no? de psíquicos o clarividentes, y por lo general tienen como desarrollado uno de los sentidos en ese aspecto. A mí lo que me pasa es que es como multisensorial, y trato de utilizar todos esos sentidos porque muchas veces son fundamentales. A veces escuchar una sierra o una sierra de carpintería te permite ubicar en un lugar determinado una zona. A veces sentir un olor. Muchas veces las situaciones son extraordinarias por las características. Hace poco pasó un caso lamentable de un suicidio, por ejemplo. Una persona que desapareció, no la encontraban y vino la familia desesperada a tratar de saber qué había pasado con él, con la persona, y bueno, y yo traté de posicionarme en el lugar que estaba y bueno, y realmente era una situación dantesca, espantosa por el entorno, por las características, el olor que había lleno de moscas, o sea, era una cosa que me costaba creer, pero hubo algo que me llamó la atención, porque dentro de toda esa situación espantosa, dantesca, empecé a ver peluches. Sí. Eso no fue en Montevideo. Eso fue en Montevideo. ¿Fue en Montevideo? Sí, fue en Montevideo. Empecé a ver peluches y me llamaba la atención porque estaba rodeado de peluches. Le dije que a mi criterio, bueno, la persona lamentablemente estaba fallecida, que hacía días que estaba fallecida, la situación en un lugar oscuro, y bueno, y se fueron, por supuesto, choqueados con la noticia que yo le daba. A mi criterio aparecía muy próximo en horas. Incluso, bueno, el comentario de la familia era que si lo encontraban no querían ir a reconocerlo. Y lo que pasó fue básicamente que cuando llegaron a la casa, la amiga, la persona que la acompañaba, le dijo dónde guardaban los peluches.
Entonces fueron al cuarto de uno de los hijos y empezaron a buscar los peluches y no faltaban, estaban todos los peluches que ella tenía ahí. Entonces le preguntó, ¿pero estos son todos los peluches que hay? Y dice, no, los peluches, cuando era muy chico, los chicos estaban en el galpón del fondo. Y fueron al galpón del fondo a buscar los peluches y lo encontraron lamentablemente ahí. Y se ve que en el intento se había subido un banco para hacer lo que tenía que hacer, lamentablemente, y golpeó con el banco una de las cajas que había atrás y quedó todo rodeado de peluche la situación, ¿no? Entonces, a veces... ¿Había muerto accidentalmente? No, se había suicidado, se había ahorcado, pero esas cosas increíbles que a veces, cómo a veces definir o visualizar un peluche puede llevar a que lo encuentren, ¿no? Resolver una situación. Una cosa espantosa, pero digo, a veces pasa eso y justamente ese es un caso donde estaban involucrados todos los sentidos, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Marcelo, ¿y qué sentís cuando le decís a una persona que va a consultarte una mala noticia? Bueno, yo tengo que hacer una evaluación allí, digamos, rápida de qué información manejar, ¿no? A veces hay información, dependiendo de la persona, de las características y de la situación, la información que manejás, ¿no? Por lo general, la información, si es una información dramática o que se asocia a la muerte, trato de reservarme esa información o dar algunas líneas del tema de búsqueda o tratar de alguna forma de ir, digamos, preparando el camino como para aceptar esa situación, ¿no? Claro. Hay casos concretos que, bueno, son situaciones desesperantes y a veces entendés que es mejor decir lo que pasó porque la familia lo entiende mejor y lo comprende, ¿no? Estos son hechos policiales. ¿Por qué otros hechos te consultan, Marcelo? Bueno, en realidad me consultan de todo un poco, ¿no? Yo lo que pasa, yo esto lo hago en forma honoraria de hace 26 años, entonces lo que hago es seleccionar los casos donde realmente puedo ser de utilidad. Pero la gente me ha consultado de todo, del perro, del gato, desde una lechuza, aunque parezca increíble. Y después muchas veces también, bueno... ¿Una lechuza que se había perdido? Una lechuza que sí, que era una mascota que tenía, que se había perdido. No, yo la cantidad de casos que tengo de los más inéditos, jocosos, de todo tipo de cosas, porque me han preguntado de todo. Claro, y les digo que yo en eso no me dedico. A veces me preguntan determinada cosa y me viene información y se la digo, ¿no? Porque a veces es como... Y muchas veces ha servido para ubicar a veces algo que yo en definitiva no me dedico a eso, pero bueno, te viene la información y a veces te llaman amigos, mirá, perdí la billetera, ¿podés decir dónde está? Le digo, no sé, me viene tal cosa, bueno, y van ahí y muchas veces la encuentran, ¿no? Sí. ¿Y sobre la salud no te piden cosas? Bueno, yo con el tema de salud, perdón, trato de no inmiscuirme, digamos, ¿no? Porque es algo muy sensible, es algo muy personal y entonces lo que trato de hacer es como focalizarme en cosas donde realmente he desarrollado una metodología, ¿no? Claro. Pero las adicciones y ese tipo de cosas... Bueno, sí, el tema de adicciones realmente, genera cambios estructurales. Yo desde hace 5 años que lo que hice fue desarrollar una metodología en base a la utilización del subconsciente o ese cerebro primitivo, ¿no? A partir de un contacto de una clínica chilena que me pidió para desarrollar una metodología que es lo que se llama cinturón gástrico virtual, que lo que se hace es se simula a través de hipnosis una operación quirúrgica de reducción de estómago y eso lo que genera es que cuando tu cerebro racional va a buscar la información relacionada a la capacidad de tu estómago, entiende que hubo una intervención quirúrgica y que se redujo, por lo tanto manda el aviso de satisfacción antes. La persona empieza a comer, se siente satisfecha y corre el plato. Ese fue, digamos, uno de los primeros inicios y eso me llevó a investigar cómo funcionaba, cómo se desarrollaba el cerebro en ese aspecto y empecé a aplicarlo a otras adicciones, ¿no? Como es dejar de fumar, como es alcohol, como es ludopatía y el cinturón gástrico virtual
complementado con una reprogramación, por decirlo de alguna manera, de neutralizar lo que son harinas, dulces, chocolates, refrescos, frituras, bebidas, colas, embutidos. Entonces, cuando llega uno a la tercera sesión, que es el cinturón gástrico virtual, su cerebro es mucho más compatible con un pequeño estómago de lo que era antes. Entonces, ¿has hablado con médicos de eso? Bueno, sí, de hecho muchos médicos recomiendan a pacientes para que vayan a dejar de fumar o dejar el alcohol o adelgazar. Y hay otros que dirán, no, eso es una locura. Y bueno, y hay otros que sí, pero por lo general nosotros nos manejamos en ese caso por recomendación. Entonces siempre la recomendación, uno aunque no crea mucho, viene porque ve los efectos que generó en alguien que le parecía imposible que podía dejar de fumar, por ejemplo, o de tomar alcohol. Entonces, si bien esto no es magia, es una herramienta excepcional, ¿no? Marcelo, está bien. Ahora vamos a ver qué te pasa a ti con esto. Porque te sentís una persona distinta. No digo a los otros seres humanos, no digo que seas un extraterrestre, un individuo. Creo que entendés la pregunta. ¿Pero te sentís que tenés un poder distinto? No, yo creo que todos tenemos un potencial enorme. El tema es que no aprendemos a utilizarlo, o no lo reconocemos, o no sabemos que tenemos ese potencial. Lo que creo que me he animado a hacer cosas que otros no se animan, y he creído en eso que creo, en eso que de alguna forma he intentado hacer. Y lo que he tratado de hacer siempre es buscarle una explicación científica. Yo estuve muchos años, fíjate, yo tuve agencia de publicidad muchos años, desde el 90 hasta el 2006 inclusive, y prácticamente hasta el 2005 muy poca gente sabía lo que yo hacía. ¿Por qué? Porque yo trabajaba en la parte de merchandising con multinacionales y tenía miedo que el hecho que se me vinculara como vidente o psíquico me pudiera perjudicar comercialmente, porque fíjate que de una forma u otra estás representando o cuidando una marca. Entonces, durante muchos años yo viví con ese contexto de ayuda en forma honoraria, pero escabulléndome, por decir de alguna forma, que no se supiera realmente, digamos, mi condición de psíquico, ¿no? O de vidente, como se le quiera llamar. Pero en el 2005 hubo un caso que se filtró información de, digamos, la investigación, y eso llevó a que, bueno, se supiera un poco mi nombre, y allí me invitaron a un programa y, bueno, empecé a mostrar y empecé a contar, y lo que hice sí fue tratar de empezar a documentar de alguna forma todo el trabajo que yo venía haciendo, y sobre todo a partir de ese momento, para tratar de darle un respaldo científico a lo que hago. Entonces, no ha sido una carrera fácil, ¿no? Pero bueno, el tiempo a veces te ayuda, porque el hecho de poder mantenerte en el tiempo con un perfil serio, el hecho también a veces de que yo lo haga en forma honoraria, eso también me permite un poco desvincularme del resto, digamos, de las personas que pueden estar haciendo algo parecido. Pero no me considero, digamos, diferente. Simplemente he tratado de desarrollar algo que otros piensan que no lo tienen, ¿no? ¿Y de qué vivís si lo haces honorario? Estás solucionando temas muy importantes en la vida de la gente. O estás dando respuesta a preguntas muy importantes. Sí, son casos. Yo en realidad lo que vivo ahora justamente del tema de tratamientos de adicciones, ¿no? O sea, ahí está. Desarrollando esa metodología, eso sí, digo, vivo de eso, y estamos de forma constante en desarrollo. Hemos logrado armar un equipo multidisciplinario. Yo hace un mes más o menos estuve en un congreso de hipnosis en San Pablo, que era a nivel mundial, había gente de todas partes del mundo, y me sorprendió porque lo que hemos desarrollado en 5 años acá va como por carriles muy diferentes a lo que se está haciendo en otras partes del mundo, ¿no? La hipnosis que están haciendo es como una hipnosis, como una base más tradicional, pero no se han animado a hacer un montón de cosas, y nosotros desarrollamos lo que es la hipnosis visual, que no existe en el mundo. Una vez que logramos descubrir que la hipnosis visual era posible, estamos desarrollando todo lo que es la parte de virtualidad aplicada a esa hipnosis visual. Y cada vez te genera mejores resultados.
también hemos logrado descubrir cosas que no se manejan en ámbitos científicos, pero que hemos comprobado de que realmente es así. Por ejemplo, son el manejo de fragancias o aromas asociados a las adicciones, porque hemos podido descubrir que el cerebro racional, que es el cerebro inteligente, te miente y te modifica los olores y sabores de acuerdo a sus intereses. Entonces, cuando tú planteas un mismo olor de un producto en estado de hipnosis, el subconsciente percibe el verdadero olor del producto. Sí. Y eso lleva a la persona, una vez que sale de la sesión, a sentir el olor de un producto y sentirlo muy diferente a como era antes, y ahí darse cuenta que no era rico, que no era bueno en absoluto. También el tema de la aceleración de información a nivel del subconsciente, eso no se maneja, digamos, en ámbitos científicos, sin embargo nosotros lo estamos aplicando con excelentes resultados, y eso es porque el subconsciente, que es el cerebro primitivo, es como un disco duro que absorbe información y la retiene. De hecho, cuanto más rápido tú le das la información, menos posibilidad tiene el cerebro racional de analizar y cuestionar. El cerebro racional vendría a ser el adicto, ¿no? La parte adicta de nuestro cerebro, el cerebro moderno del hombre. Entonces, básicamente lo que hacemos es generar una saturación a nivel del subconsciente a través de un relato multisensorial. Ese relato multisensorial, por ejemplo, en el tema de adicciones, te llevamos a una fábrica donde se fabrica eso que te gusta o esa adicción, y lo fabricamos con todo lo que no te gusta, con las cosas que te molestan, que te dan asco, que te da miedo. Pero una de las características que tiene esa fábrica es que más o menos estás viviéndola una media hora, pero esa media hora a mí me llevó más de 8 horas y media de relato continuo hacerlo. Hay una aceleración increíble dentro de esa fábrica, por decirlo de alguna manera, que si lo escuchás racionalmente parece una cosa de locos o digamos surrealista completamente. Sin embargo, el subconsciente captura la información y lo que hace básicamente es ir modificando el borne de la adicción. Donde había información positiva se coloca todo eso negativo. Bien. Vamos a hacer una pausa. Después te voy a preguntar cuándo fue la primera vez que te diste cuenta que tenías ese poder que tú dices lo tenemos todo pero no lo ejercitamos. ¿Cómo no? Debe haber, además en ti debe generar cada consulta algo interior importante. Eso es lo que supongo. Yo después te lo pregunto. Bueno. Tú me hablabas de un dolor en el cuello, pero deben pasar otras cosas alrededor tuyo. De eso hablamos en un minuto. ¿Cómo no? Señores, ya volvemos.